Muy bien, ahora sí. Pues bienvenidos a Instituto Bíblico para Latinoamérica Kairos nuevamente. Vamos a dar inicio entonces al repaso de las lecciones 18 y 19. Sean bienvenidos y bienvenidas, hermanas y hermanos. Me da mucho gusto saludarles, ver que se encuentran bien, elegantes para seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a dar inicio y voy a pedirle por favor a nuestro hermano Pablo, por favor, nos dirija en oración para dar inicio. Sí, claro que sí, hermano. Les invito a inclinar sus rostros en reverencia a nuestro Dios. Oramos. Padre nuestro, que moras en las alturas del cielo, que tienes tu trono allá y que a la tierra la tienes por estrado de tus pies y además moras en los corazones de los cristianos. Santifíquese tu nombre, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Padre, primeramente en esta hora de la noche, en esta hora en que vamos a iniciar una clase más con nuestro hermano Abraham y los estudiantes de Cairo, nos dirigimos con humildad, con sencillez, respeto y reverencia delante de tu presencia en tu trono de gloria y de gracia para pedirte, Padre, que tú seas el invitado de honor en esta hora, que tú seas ese centro de esa adoración. Pero también, Padre, que nuestro hermano, teniendo conocimiento, entendimiento, sabiduría y discernimiento, pueda dirigir este estudio conforme a 1 de Pedro 4:11, que dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios, el que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te pedimos, Padre, que en esta hora nosotros podamos tener una mente dispuesta, un corazón receptivo, para que podamos recibir ese estudio, pongamos obra y llevemos a la práctica lo que estamos. Te lo pedimos, Padre, ayúdanos a agradarte, a hacer lo correcto delante de ti. Te lo pedimos, te lo solicitamos, te lo suplicamos, te lo imploramos, juntamente con el perdón de nuestras faltas, en el nombre de tu querido y amado y proporcionador de la salvación, como también glorioso Jesucristo, Señor nuestro, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Gracias, mi hermano Pablo. Vamos entonces a hacer justamente las preguntas de los versículos reglamentarios. Muy bien. Comienzo preguntando a mi hermano Aarón. 2 Corintios 5:10, hermano Aarón, por favor. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada quien reciba según lo que haya hecho en esta vida, sea bueno o sea malo. Pero si no... Ok, a medias, hermano. Ahí más o menos. Muy bien. A ver, el mismo versículo para nuestra hermana Carmen, por favor. No, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, mi hermano. Vamos a preguntarle, por favor, a nuestra hermana Ruth. Vamos a preguntarle, por favor, por Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para Dios y para con los hombres. Gracias, muy amable. Vamos a preguntarle, por favor, a nuestro hermano Remedios. Juan 14:6.
Entonces, 6. Hermano, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, hermano. No recuerdo ahorita el texto, hermano. Gracias, mi hermano. Yo lo digo, hermano. A ver, hermana Xochitl, adelante. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén, hermana, gracias. Hermano Galeana, Mateo 2:2, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde ha nacido el rey de judíos para adorarle? Oh, muy bien, más o menos, ahí, pero lo dijo, hermano, pues, excelente. A ver, vamos a preguntarle el mismo versículo, por favor, a nuestro hermano Miguel, por favor. Nuestro hermano Miguel Mancera, Mateo 2:2, por favor. ¿Está por ahí nuestro hermano? Yo lo doy, hermano. A ver, hermano Porfirio. Dice Mateo 2:2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella he visto en el oriente y venimos a servirle, a adorarle. ¿Cómo, hermano? A ver otra vez, hermano. A ver, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ok, su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido para adorarle, ¿verdad? Le falta esa parte. Muy bien, gracias, hermano. Vamos a preguntarle, por favor, a nuestra hermana. A ver. A ver, Fratello Pablo. Vamos a preguntarle, por favor, que nos diga Mateo 25:34. No me lo sé, hermano. Gracias, hermano. Muy amable. Vamos a preguntarle el mismo versículo. A ver. Ya sé. Vamos a preguntarle este versículo a nuestra hermana Anne Juliet. Mateo 25:34. Hermana Anne Juliet. Ahí está, pero bueno. Vamos a preguntarle ese mismo pasaje a nuestro hermano Jesús Torres. Sí, gracias, hermano. Dice, entonces el rey les dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino de Dios preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Excelente, mi hermano. Muchísimas gracias. Perfecto. Vamos a preguntar 1 Pedro 3:21 a nuestro hermano Joaquín, por favor. 1 Pedro 3:21. 1 Pedro 3:21. A ver, ¿sí me escucha, hermano? Muy bajito, hermano. Adelante, dígame. Primera de Pedro 3:21, ¿verdad? Sí, por favor. Y dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Excelente, mi hermano. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias. Y vamos a preguntarle a nuestra hermana Nelly, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Excelente, mi hermano. Gracias. Excelente.
Un último versículo. Vamos a preguntarle a nuestra hermana Tommy de Celaya, Juan 1:1. Van a decir, hermano, no está. No, sí, ya se lo saben, hermanos. Juan 1:1. Yo, hermano. A ver, hermana Margarita. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Más o menos, mi hermana. Faltó una parte. Y el verbo era Dios. Ok, sí. Pero está, a ver, falta un poquito. A ver, vamos a preguntárselo a nuestro hermano Saúl que lo diga en griego, por favor. Ok, NG. Hotel. No, bueno, vamos a decirlo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. Muy bien, excelente, mi hermano. Muchísimas gracias. Mi hermano casi se traba ahí, se atraganta con la saliva en griego. Muy bien, perfecto. Gracias a Dios. ¿Manda, hermano? ¿Qué es la hora cuchicuchi de las preguntas, pues? Muy bien, mis hermanos. Vamos a entrar entonces en el repaso de la lección 18 y 19. Voy a hacer preguntas, hermanos. Básicamente, ustedes ya han estudiado estas lecciones y ya saben de qué se tratan cada una de ellas. Ahora, vamos a preguntar y puede responder quien quiera, hermanos. ¿De qué se trata exactamente la parábola de las 10 vírgenes? Eran dos grupos de vírgenes, 5 de ellas sensatas y las otras insensatas. Excelente, muy bien. ¿Qué más? Hermano, dígame. Que si nosotros no oramos y no hacemos lo que Dios dice, se nos va a terminar el aceite y se va a apagar nuestra lámpara. Excelente. Hace mención a que debemos estar siempre preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues, y tener nuestras lámparas. Esencialmente, hermano, es de que no nos conformemos, o sea, que no digamos que lo que estamos haciendo es suficiente, sino debemos de hacer más, porque pues es lo que va a juzgar Dios a fin de cuentas, si nos va a negar o nos va a permitir la entrada a su reino. Excelente, mi hermano. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Qué más, hermanos? Estar preparado siempre, hermano, velar siempre y cada día estar pendiente. Pues no sabemos cuándo va a llegar nuestro Señor. Si no estamos preparados, pobre de nosotros, ¿verdad, hermano? Así es. Así es, mi hermano Galeana. Gracias. ¿Quién más quería comentar? De su segunda venida y que hay que estar siempre preparados. Amén, hermano. Excelente. ¿Algo más que se pueda agregar? Hermano. Dígame, mi hermano. Miren, yo antes, bueno, teníamos la enseñanza esta de que, no sé si sea correcto aquí, la verdad no he escuchado en la iglesia de Cristo aquí, el aceite como símbolo del Espíritu Santo, hermano. Entonces, la enseñanza que teníamos antes era de que si nosotros no teníamos aceite, o sea, el Espíritu Santo, pues íbamos a ser semejantes a las mujeres insensatas. Entonces, teniendo el Espíritu Santo en abundancia, pues seríamos como las vírgenes prudentes. ¿Será correcto este simbolismo o analogía, hermano Abraham? Hermano, básicamente cuando solamente quieren aplicarlo como solamente a esto, hermano, es más al fruto del Espíritu, lo que el Espíritu produce, hermano. Porque si nosotros no estamos preparados con estas características del Espíritu Santo, sí, hermano, aplica en el sentido de que pues, nosotros necesitamos saber que debemos desarrollar el Espíritu que está dentro de nuestra vida. El Espíritu Santo quiere actuar, pero más sin embargo a veces no lo dejamos. Así que, pues, no sería mal aplicado, hermano, si se enseña de la manera correcta. Hermano Abraham,
Pero sí, Aquí vemos, pero sí sería prudente entonces hacer esa analogía del aceite con el Espíritu Santo, hermano. La analogía correcta es justamente ya lo que comentaron los hermanos, que nosotros tengamos una vida llena de piedad, de misericordia, hermano, de preparación para recibir al Señor Jesucristo. Si el Espíritu Santo no está, no podríamos tener esas características, hermano. Gracias. De nada. puede ser que también el aceite sea la palabra de Dios y la comunión con Dios. Es la palabra de Dios, correcto. Nos llenamos de la palabra, pues justamente eso es lo que nosotros como cristianos hacemos. Hermano. Dígame. Por ejemplo, yo no sé si entendí bien, pero por ejemplo ahí hablaba de que la novia se rodea de sus amigas, ¿no? De sus amigas que la cuidan, la procuran, la mantienen santa, la mantienen sobria para estar esperando la venida del novio a la hora que sea, ¿no? Y en ese caso, no sé si aplicaría, por ejemplo, todas nosotras, mujeres, hombres, pues somos las novias, ¿verdad? Que nos tenemos que rodear de los hermanos en Cristo para que nos cuidemos, nos animemos, nos procuremos, nos orientemos cuando estemos mal y nos incitemos a salir del pecado para estar limpios y propios para la llegada de Cristo a través de, pues, del conocimiento de cada uno de nuestros hermanos que están a nuestro alrededor para esperar como novias fieles y limpias. Gracias, hermana. Sí, cuando la Biblia describe acerca de las 10 vírgenes, está hablando en específico de su iglesia en general, que nosotros debemos de ser como aquellas vírgenes que se prepararon para la llegada del novio. Porque recuerden, Cristo viene por su novia. ¿Y quién es la novia? La iglesia. La iglesia, exactamente, ¿no? Si nosotros, pues bueno, en cuanto a la parábola de las 10 vírgenes, pues quisiéramos darle un enfoque como de amistad, de compañerismo, de animación, tal como era en aquellos tiempos, en las bodas judías, la preparación previa, pues estaría bien. Pero en específico nos marca que como iglesia necesitamos estar preparados para recibir al novio, que es Jesucristo. Velad, porque no sabéis a qué horas ha de venir, ¿ok? Vuestro Señor. Entonces, ahí es donde nosotros nos preparamos para recibir a Cristo. Y como la novia de Cristo, Él viene por una novia sin mancha, sin mácula y sin contaminación. Y eso es cuando nosotros justamente, es lo que mencionaba la hermana, nos cuidamos, nos procuramos y nos estimulamos al amor y a las buenas obras. ¿Alguien más? No. Dígame, mi hermano José. Bueno, pues esta ilustración de esta parábola es sobre los cristianos, sobre los hijos de Dios, que los 5 son los que están pendientes siempre en comunión con Dios, siempre en sus oraciones, estudiando su palabra y haciendo la voluntad de Dios. Y los otros 5 son los otros cristianos que pues se entretienen en las cosas de este mundo y pierden la dirección, que es estar en comunión con Dios, porque a veces este mundo los puede cegar, los puede entretener y es donde pierden toda esa bendición que Dios nos da aquí en esta tierra. Mientras estemos acá, podemos desviarnos, hermano. Eso es lo que nos enseña esta parábola. Gracias, hermano. Muy bien. Muy bien. También vimos entonces la parábola de los talentos. ¿De qué habla la parábola de los talentos? Pues habla de que pues las cosas que Dios nos tiene dado para que nosotros administremos, trabajemos en su iglesia. Cada uno de nosotros, Dios nos tiene dado talentos y habilidades para que trabajemos y cada quien tenemos que entregarle cuentas a Dios. Gracias, hermano. ¿Quién más? También, hermano, nos habla de que todos tenemos diferentes capacidades, ¿verdad? De administrar lo que el Señor nos ha puesto en nosotros.
Aquí también yo quiero, más bien, pues sería una pregunta, hermano, también. Si esto va enfocado también en cuestión de lo espiritual, pero también tiene alguna enseñanza sobre el dinero, hermano, así, literalmente sobre el dinero. Digo porque ahí en el versículo 27 dice que por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Se referirá literalmente también al dinero, hermano? No, mi hermano. Ahí en esa parábola no está hablando de la administración monetaria, está hablando de la administración espiritual, pero justamente está utilizando esta parábola del Señor Jesucristo para que lo puedan comprender y digerir, en el sentido de que si Dios nos ha dado ese talento, pero nosotros no hemos producido nada por él, entonces es lo que dice el Señor Jesucristo, porque el desenlace entonces es, quítenle a este y déselo al que tiene más, porque al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. En el sentido de lo espiritual, hermano, porque no se produjo el trabajo que Dios esperaba de nuestra vida, porque Dios nos ha dado talentos, dones en específico, ¿ok? Los dones espirituales son muy importantes. ¿A qué me refiero con los dones espirituales? Obviamente, hermano, son esas cosas que nosotros hacemos dentro de la iglesia. Muchas veces se ha confundido acerca del don espiritual, pero hoy en día están tomando muchas doctrinas como para aplicarlos para hacer cosas extraordinarias que supuestamente pasan. No es así, ¿ok? Los dones son, bueno, yo tengo el don de evangelismo, tengo que desarrollar el don de evangelismo, ¿ok? De la predicación, pero no la predicación solamente es en el púlpito, sino también fuera del púlpito. Entonces, todas esas cuestiones están refiriéndose al servicio, ¿sí? A dar, hermano, y entre todos los dones que Dios nos da. Pero hermano, no aplica el dinero. Hermano, este texto sí, hermano José. Hay que tener un poco cuidado con este texto porque muchos grupos religiosos lo aplican, que esos talentos ellos lo ministran, pues hacían sus ventas allá afuera del servicio, tamales y cuantas cosas, y según ellos están haciendo sus talentos, sus habilidades para juntar dinero para la obra, para todo lo que están haciendo ellos, y pues este texto lo agarran así, ellos lo aplican muy literalmente, pues monetariamente, pero sabemos que no es así, es espiritual como usted dice. Así es por esa razón que, por eso el Señor Jesucristo dice, las cosas espirituales se entienden con el espíritu, hermano, y esta es una de ellas, para entenderlo espiritualmente. Gracias. ¿Quién más quiere comentar? Para entender lo espiritual hay que dejarlo lo natural. Exacto, es correcto. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, hermano. Adelante, primero mi hermano Pablo y posteriormente, a ver, no vi quién habló, pero bueno, así en ese orden. Sí, hermano, la parábola de los talentos habla de que a uno le fueron dados 5 talentos, a otro le fueron dados 2 talentos y a otro le fue dado un solo talento. Dice que al que le dieron 5, duplicó esos talentos y que quedó bien delante del Señor. Al que le dieron 2 talentos, igual también obtuvo buen resultado y también quedó bien delante del Señor. Pero al que le dieron 1, obtuvo un mal resultado y pues así también tuvo que enfrentar su consecuencia. De eso es lo que habla la parábola de los talentos. Gracias, hermano. A ver, hermana Margarita. También puede aplicar, por ejemplo, si yo tengo talento de servir en la iglesia, de hacer alguna cosa ahí en la cena o que a mí me gusta y que le puedo enseñar a las hermanas, ya si no se me da otra cosa, enseñarle lo que sea a las hermanas. Es en específico en todo lo que nosotros aportemos para el crecimiento de la iglesia, mi hermana. Aplica en todo que se aplique el crecimiento de la iglesia, pero en el sentido monetario para nada. ¿Ok? Hermano Remedios, adelante. Sí, hermano. Pues ambas escrituras hablan haciendo referente al reino de Dios. Entonces,
va más enfocado a eso, a lo espiritual. Pero también hacer notar que en la primera parábola, las dos tenían las mismas herramientas, tenían las lámparas. Lo que ya correspondía de cada uno es la decisión, la fidelidad y la prudencia con la cual deberíamos de actuar. Y en este caso, por decirlo, la de los talentos, es también va conjugado con lo mismo, porque como usted lo ha dicho y como los hermanos lo han dicho, Dios nos da un talento, el cual podemos desarrollar, el cual podemos llevar más allá. Una persona que llega nueva a la iglesia y va creciendo en lo espiritual, ya le dio Dios un talento de saber escuchar y entender la palabra, y también en algún momento va a poder a lo mejor predicar o va a poder enseñar, y está multiplicando esos talentos. Si en el caso de yo, un ejemplo, me pongo como ejemplo, Dios me ha permitido poder evangelizar, poder predicar su evangelio a las demás personas. Ese talento que me ha dado, si yo lo guardo, es como si lo estuviera enterrando, porque no lo ejercito para poder multiplicarlo. ¿Lo pudiera entender así esas dos parábolas, hermano? Correcto, hermano. Amén. Completamente cierto. Amén, hermano. Hermano Porfirio, ¿levantó la mano, mi hermano? Sí, hermano, fui yo. Dígame, mi hermana Irene. Pues la parábola de los talentos, entiendo o entendí que según los talentos o los dones que nos dio Cristo para desarrollar dentro de la iglesia, sea uno o varios, porque no todos tenemos el mismo don o no todos tenemos varios dones, deberíamos de ponerlo ahora sí que en práctica y no solamente guardarlo. En el caso así como decía, que al que le dio un talento y lo guardó, no tendría, ese no debería de ser el motivo, ¿no? Sino que aunque sea que tengamos un don como enseñar a los niños o barreras en el local, porque hasta eso igual es aplicable como a los talentos en el trabajo material más que nada igual. No solamente igual en lo espiritual, si no sabemos predicar o enseñar, podemos ayudar igual en otras cosas, pero no guardarlo o esconderlo, sino ponerlo en práctica. Excelente, mi hermana, muchísimas gracias. Correcto los comentarios que acaban de hacer, hermanos, gracias por su aportación. Ahora continuamos con estar delante del trono del Señor. Mateo 25, del 31 y 32, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, se reunirán delante de él todas las naciones. ¿Qué podemos entender acerca de esto? En ese momento nos vamos a presentar todos ante el tribunal de Dios. Okay. Todas las naciones. ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a presentar? Para juicio. Exactamente. Nosotros por eso estamos estudiando 2 de Corintios 5:10, porque dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno dé cuentas de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todas las naciones, y mencionaba justamente esto, hermanos, lo creamos o no, estaremos delante del tribunal de Cristo rindiendo cuentas, buenos y malos, justos y pecadores. Pero la cuestión va a ser la diferencia, como lo menciona ahí en la primera carta a los tesalonicenses, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo venga, hermanos, dice que Él con sus santos ángeles descenderá del cielo y los que murieron en Cristo resucitarán primero. Luego, los que habremos quedado seremos tomados con el Señor juntamente en las nubes. He aquí la gran diferencia. Mientras estemos en Cristo, cuando el Señor venga, va a poner a la derecha, ¿a quiénes? A los cabritos. A la derecha. A las ovejas, a las ovejas. A los corderos, ¿verdad? ¿Y a la izquierda? Las cabras. Ok. ¿Cuál es la aplicación de esto? Es que el Señor nos demuestra el carácter con una y con otra, hermanos. Aquí nosotros necesitamos saber, Dios desea que nuestro carácter sea apacible, que nos dejemos guiar porque Él quiere llevarnos a la salvación. Pero a diferencia de las cabras, acuérdense, andas como cabra loca, chiva loca, ¿va? Entonces,
Ahí es donde entendemos. ¿Por qué? Porque el carácter de las cabras no es estar apacibles, no es estar quietas, andar de curiosas. Y acuérdense que cuando uno está en esa postura, es más fácil que sea tentado. Somos más vulnerables. Entonces, por esa razón, hermanos, nosotros debemos velar por nuestra salvación. Ahora, entendiendo esto, ya sabiendo estas cosas, ahora nosotros debemos esforzarnos por servir a Dios. Mantente fiel en su iglesia. Y si aún todavía conoces a alguien, aquí mismo, nosotros no hemos aún todavía venido a los pies del Señor, hoy es tiempo de venir al Señor Jesucristo. No es tarde, hermanos, porque todos vamos a entregar cuentas, pero muchas veces pensamos y decimos, para mañana lo dejo. Y recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo narra aquella parábola, necio, esta noche vendrán a reclamar tu alma y todo lo que hiciste, ¿de quién será? Santiago 4 nos dice que la vida del hombre es como neblina, por un tiempo está y luego desaparece. Así que si hoy tenemos que rendir cuentas ante Dios, les hago esta pregunta a todos. Si hoy tuviéramos que rendir cuentas ante Dios, ¿qué cuentas entregaríamos? No me contesten, solamente contéstense a ustedes mismos. ¿Qué cuentas estaríamos dando? Estaríamos ante el tribunal, pero si no tenemos el sello de garantía, que es el Espíritu Santo, como dice el libro de Efesios, entonces no podremos entrar delante de la presencia de Dios. Hermanos, esto del sello de garantía es muy entendible, porque si tú compras un electrodoméstico en cualquier tienda departamental, la que tú gustes, pero si el aparato se descompone o si tiene algo que quisieras arreglar, pero la tienda no te puso el sello de garantía, ¿te respetarán el sello, hermano, hermana? A pesar de que lo compraste ahí. No, ¿por qué, hermanos? Porque no estaba sellado, hermano. No está sellado. Sí, pero ¿por qué? Porque no te garantiza la calidad del producto. Exacto, no garantiza. Fuera. Si no está sellado, no tiene garantía. El daño que se le haya roto el sello, hermano. Porque se rompió el sello. Muy bien. ¿Qué más? Porque si se descompone o tiene alguna anomalía, no te lo pueden cambiar. No te garantizan que te puedan dar el mismo producto. Exacto. Ahora, vamos a hablar en términos legales. Existen cláusulas. Y si una de las partes no cumple con las cláusulas, entonces la otra parte no está obligada a responder por aquello que está dentro de esa especificación. Hermanos, Cristo justamente tiene cláusulas en su palabra y es muy fácil de entender. ¿Ok? Yo quiero estar delante de su presencia, quiero heredar la vida eterna, pero si no tengo dentro de mí el sello de garantía que Cristo me está diciendo, esta es la cláusula. Si tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, entonces podrás entrar. No lo tienes, no puedes entrar. ¿Y cómo se obtiene el Espíritu Santo, hermanos? A través del bautismo. Mediante el bautismo, hermano. Lo dicen en Hechos 2:38, hermano. Ok, a ver, les voy a poner examen porque ustedes estudiaron el Evangelio completo. Díganme, por favor, versículos y los pasos que son necesarios para la salvación de las almas. El primer paso es oír. A ver, hermano, vamos a apuntarlo. Entonces, el primero es oír. A ver, un segundo. Oír. Versículo. Romanos 10:17. ¿Qué dice de memoria, hermano? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, el primer paso que ya se nos ha dicho, ¿cuál es? Oír. Hermanos, oír. ¿Sí se alcanza a ver, hermanos, hermanas? Sí, hermano. Hermano, específicamente como se nos ha enseñado, tenemos que hablar de Jesús. Amén, hermanos.
Bueno, ya hablamos de Jesús, ¿verdad? Específicamente, ya hablamos. Ahora, ya estamos concluyendo y es justamente, acaba de decir bien mi hermana, ya para poder la persona venir a estos pasos es porque ya escuchó, ya le predicamos y ya estamos diciéndole que es hoy, ya escuchó. Amén. Después, creer. Versículo. Marcos 16, 16. Hebreos 11, 6. ¿Cuál, hermano? Hebreos 11, 6. Hebreos 11, 6. ¿Qué dice Hebreos 11, 6? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ya que es menester que el que a él se acerca crea que le hay, y él es galardonador de los que le buscan. Hebreos, estamos Ok, perfecto. Entonces hay que creer en Cristo Jesús, ¿ok? Creer en su palabra. Y podríamos decir muchos más, pero con este es suficiente. ¿Cuál sería el tercero, hermanos? Arrepentirse. Arrepentirse. Lucas 24, 27. ¿Cuál, mi hermana? ¿Otra vez? Arrepentirse, Lucas 24, 27. ¿Qué dice? 24, 47. 24, 47, hermana. Amén, mi hermana. ¿Qué dice? Lucas 24, 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ok. ¿Y qué dice? Hechos, capítulo 2, verso 38. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Excelente, hermanos. Entonces, Lucas y Hechos nos narran y nos dicen qué es lo que es necesario hacer. Amén. ¿El cuarto qué sería? Confesar. Confesar. Y ahí la base bíblica es Romanos 10, 9 al 10. ¿Y qué voy a confesar, hermanos? Hermano, también yo tengo Mateo 10, 32. El base central es Hechos, hermano, pues, capítulo 8. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Se tiene que confesar delante de los hombres. Amén. Entonces, ¿qué confesamos? ¿A quién confesamos? Cristo, que es el Hijo de Dios. Exactamente. Hechos 8:37, hermano. Tenemos Hechos, hermanos. Tenemos Romanos también, ¿sí? Tenemos también Juan. Tenemos varios pasajes. Excelente, hermano. Muy bien. ¿Y cuál sería el último versículo entonces? ¿Qué falta? El paso, bautizarse. El último paso. Bueno, porque hay otro más, pero en cuanto para obtener el Espíritu Santo, porque no solamente con oír se obtiene, ¿verdad? No solamente con creer, no solamente con arrepentirme, no solamente con confesar, porque puedo yo hacer todos estos cuatro, pero si no tengo este, es bautismo, hermanos. Bautismo, bautizarse. Entonces, hermanos, no tengo nada. ¿Qué bases bíblicas tenemos? Marcos 16, 16. El que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Marcos, Mateo, ¿qué más? Hechos 2:38. Hechos. Tenemos muchos versículos para decir. Excelente. Ahora, cumpliendo con estos, nosotros, al llegar al quinto paso, en este caso al bautismo, entonces se obtiene el Espíritu Santo. Y al obtener el Espíritu Santo, porque dice Hechos 2:38, que recibiremos como regalo el Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo pueda permanecer en mí, ¿necesito hacer algo más? O una vez que el Espíritu Santo está en mi vida, haga lo que haga, ¿nunca se va a apartar de mí? Seguir congregándose
buscar dónde congregarse y reunirse con los hermanos. Ok. Perseverar, hermano. Amén. Es perseverar. Pero Hasta el entonces, final y ser fieles. ¿qué cita bíblica ocuparíamos para esto? Adelante, hermano Pablo. Hay dos versículos más que son importantes. Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y primera de Tesalonicenses 5:19, no apagues al Espíritu. Muy bien. Son dos indicaciones muy precisas. Gracias, hermano. Hecho 2:42, hermano, Hecho 2:42, porque después de que son bautizados, vemos que el siguiente paso es, como decía la hermana, es perseverar. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Entonces, ese es el paso a continuar. Hermano, excelente. Así, hermano. En 2 de Pedro 3:18, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ok. Tenemos que crecer, hermano, en la gracia y en el conocimiento, porque si no crecemos en la gracia y en el conocimiento, pues ¿cómo vamos a perseverar? Tenemos que tener un conocimiento amplio sobre Dios para que sea un fundamento amplio en nuestra vida. Vayamos cimentando cada día más nuestra fe en las cosas de Dios. Excelente, hermano. Hermano, adelante, hermano. Tengo una duda. Nuestro hermano Victorino comentaba que los recién bautizados, en el caso de ustedes, como ustedes lo manejan, ya no se utiliza ese curso de los 40 días. Y de acuerdo a su opinión, ¿cómo se debe de llevar a eso entonces? A ver, hermano, no entendí la pregunta. Sí, lo que pasa es de que, por ejemplo, los recién bautizados, conforme yo le entendí a mi hermano Victorino, es de que ellos, o sea, él, si a él le tocara hacer eso, él no da el curso de los 40 días, pero nos explicó otro procedimiento. Entonces, me gustaría que usted me explicara qué haría usted entonces, si no diera ese de los 40 días. Hermano, esto depende de cada mentor, hermano. Sí, no es una regla de una enseñanza en específico, hermano. Esto depende de cada mentor. Cada mentor tiene la apertura de utilizar el material que tenga a la mano y que tenga disponible. Si hay más materiales, hermano, utilizarlos a la mano. Pero, pues, si yo tengo ese material y no tengo a la mano otro, no tengo en disponibilidad otro, puedo utilizar esos 40 días sin problema, hermanos. ¿Okay? O sea, esto no es como que una regla. No es lo que... me voy a atrever a hablar, yo creo, por el hermano. No creo que esté diciendo él que no está bien utilizar eso, que ya no se utilice. No, hermanos, no creo que sea así. Y si de alguna manera quedó esto como duda, pregúntenle al hermano, porque entonces, pues decirle, hermanos, a ver, no entendí, ¿se usa o no debemos usarlo? Porque no, eso ya dependería de cada mentor. 24:13. Hermano, yo ¿Sí me explico, hermano? Yo digo que todos nosotros como cristianos, ya que tenemos 1 año, 2, 3 años, tenemos la responsabilidad y la obligación de instruir a todos los recién convertidos, o sea, haciendo discípulos, enseñándoles las cosas del Evangelio de Cristo, para que así ellos vayan creciendo en conocimiento y en la gracia de nuestro Señor también. Todos nosotros tenemos esa obligación, hermanos, como hijos de Dios que somos. No solamente los encargados o los predicadores. Cada quien de nosotros tiene esa obligación de compartir la palabra y ver que nuestro hermano vaya creciendo para que así nadie lo engañe y no vaya a ser extraviado del Evangelio y de la doctrina de Cristo. Es correcto, hermano. Nuestra labor es seguirlos ministrando para que vayan creciendo. Entonces, pero como les digo, si es una pregunta que quedó al aire de nuestro hermano, pues plantéensela y pues bueno, que le respondan específico. ¿Qué es lo que quería mencionar en ese aspecto? Sí, mi hermano. Bueno, yo le había entendido al hermano Victorino que él no utiliza el de los 40 días, pero no es que no funcione, sino que ellos en el Instituto Kairos habían preparado otro material, pero más o menos llevaba la misma similitud.
A lo mejor no con el mismo índice, ¿no? De 40 días, pero yo le entendí que al final de cuentas la instrucción de edificar al bautizado conlleva de varias semanas. Así es correcto, mamá, así es. Y es por eso explicaba que es dependiendo del mentor, ¿verdad? Que esté teniendo ese momento el cargo. Gracias, hermanos. Ahora, hermano, ¿alguien recuerda el pasaje de Hebreos que dice de esta manera? No dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, cuanto más que aquel día se acerca. Hebreos 10:25, hermano. ¿Y qué dice entonces el verso 24? Estimulándonos. Dice que nos consideremos unos a otros, ¿no? Al amor y a las buenas obras. Exacto, considerándonos los unos a los otros, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Entonces, para poder crecer y el Espíritu Santo esté en mi vida, necesito hacer estas cosas. Así que nosotros vimos acerca de esto, hermanos, porque el día de hoy, ¿quién vio el video? Hasta luego, hermana Reina. Dios le bendiga. Yo, hermano. Yo, hermano. Que Dios le bendiga, mi hermana Reina. Usted se retira, ¿verdad? Sí, hermanito. Con permiso, Dios. bendiciones. Bendiciones, mi hermana. Cuídese, por favor. Muy bien. ¿Alguien vio el video del día de hoy, hermanos? Sí, hermano. Sí, hermano. Sobre la cena del Señor. Sí, hermano. Perfecto. ¿Qué se enseñó el día de hoy? Yo no lo vi, hermano. La cena del Señor. Ok, muy bien. Lo preparativo de la Pascua, ¿verdad? Ahora, nosotros vamos a ver en este estudio que en la clase 19 de la vida de Cristo está marcando que ahora es día jueves. Jueves crucial. Jueves de convivencia con los discípulos. Jesucristo, hermanos, está teniendo una semana intensa con ellos, pero ahora el Señor les va a demostrar con estas cosas que para Él lo más importante de todo ese ministerio es que nosotros entendamos que Él entregó su vida, Él entregó su cuerpo para salvarnos y rescatarnos de nuestros pecados y transgresiones. El Señor desea que todos los hombres vengamos al conocimiento de la verdad y que ninguno perezca. Es por esa razón que nosotros podemos tener justamente esta entrada con el Señor. Por eso nosotros oímos de su predicación, creemos en Él, nos arrepentimos porque llega el punto donde el Señor ya mueve nuestro corazón para decir, todo lo que hemos hecho en el pasado ha estado equivocado. Y ahora nosotros tenemos la esperanza de una vida nueva. Pero también nosotros vimos que el Señor Jesucristo enseñaba acerca de la humildad de lavarle los pies a sus discípulos. Este era un evento que solamente, recuerden, el lavar los pies era solamente del siervo más bajo de la casa. Y Cristo dejó sus ropas de rey y se hizo un siervo de los más bajos. En la iglesia, hermanos, algo que he mencionado bastante, y a mí me gusta mencionar y recalcar esto, no hay autoridades que sean, hermanos, que no hayan sido puestas por Dios. En el caso de los ancianos o del grupo de líderes que esté ministrando dentro de la iglesia, no son, hermanos, y no son puestos porque ellos vayan a ser los mandamás o los capataces de la iglesia. Nuestros hermanos que estamos dentro del liderazgo, que tenemos el privilegio de dirigir y ministrar dentro de una iglesia, somos primeramente siervos de Dios. Estamos al servicio también de la iglesia, para cuidar la iglesia, para ministrar en la iglesia. Pero nos enseña algo importante. Aquí no hay niveles. El grupo de líderes es justamente eso. Todos tienen una responsabilidad y todos sirven al mismo propósito. Y esto es también lo que mencionábamos antes, ¿verdad? Decía el Señor Jesucristo, quien quiera ser el mayor, aprenda a ser el menor. Así que nosotros, como iglesia, nunca debemos creernos más porque sabes mucho, hermano o hermana, porque has estudiado más, no te hace más sabio, no te hace más importante. Te da mayor responsabilidad, porque mientras más sabes, más responsabilidad tienes
de enseñar, de ministrar y de cuidar y de ser ejemplo. Ahora nosotros sabemos, y es por esa razón que debemos de cuidar siempre nuestro testimonio. Y por eso el Señor Jesucristo decía, ustedes esfuérzanse. Nosotros vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo también decía acerca de que el mundo que está en transgresiones y pecados, hermanos, pues no cree en el Señor porque se resisten a dejar su carnalidad. Pero nosotros que hemos dejado nuestra carnalidad, sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Ahora, también Jesucristo predice su muerte, les dice a sus discípulos que pues estén animados, que no pierdan la esperanza. Los fariseos hacen su plan de matar a Cristo, pero más sin embargo sabemos que el Señor es el propósito de Dios, que Cristo muriese en esa cruz. No iba a morir apedreado, porque así no era el plan de Dios. El plan de Dios siempre era morir en la cruz. ¿Por qué? Porque nosotros vimos el oprobio de la cruz muestra la naturaleza de nuestra carnalidad. Estamos perdidos. Y sin ese sacrificio no hubiésemos alcanzado la misericordia de Dios. Ahora vemos a Judas traicionando al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. Hermanos, tristemente, esas 30 monedas le sirvieron solamente para comprar una propiedad. ¿Qué propiedad compró con esas 30 monedas? ¿Cómo se llamaba? Campo de sangre. Exacto. ¿Qué hizo Judas después de que se dio cuenta de lo que había hecho? Se suicidó. Exacto. Fue y se ahorcó. Exacto. Entonces cometió suicidio. Ahora, una pregunta que nos va a hacer reflexionar. ¿Judas podía haber alcanzado la misericordia de Dios y Dios lo hubiera perdonado? Sí. 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 Pero recuerden, a veces esto se asemeja muchas veces a la vida del ser humano. Muchas veces creemos que hemos cometido los peores errores y que ya no tenemos esperanza. Y es ahí donde cometemos el suicidio espiritual. En vez de que nos arrepintamos y vayamos a la presencia de Dios, vamos y nos alejamos de su presencia. Y esto Dios, obviamente, pues desea que nosotros reconozcamos nuestro pecado y volvamos a sus pies. Pero no lo hacemos porque muchas veces tenemos el pensamiento humano que no nos ha dejado. ¿Cómo voy a alcanzar el perdón de Dios? ¿Cómo Dios me va a perdonar? Nos hacemos nosotros nuestros jueces y nuestros verdugos, pero Dios quiere perdonarnos. Pero me adelanté un poco, hermanos, para tener este ejemplo. Pero al final, Dios quiere que nosotros entendamos. Cristo fue el Cordero Pascual. Entregó su cuerpo y entregó su sangre para que nosotros pudiéramos ser rescatados. Ahora nos libertó del pecado, estamos en Cristo y ahora nuestro deber como cristianos es